Fundación Castillo Córdoba. Una Guatemala digna, sin desnutrición, educada y con oportunidades para el futuro. Es la visión de Fundación Castillo Córdoba. Como proyección social de Cervecería Centroamericana, su misión es ser una entidad comprometida en coadyuvar con el desarrollo y progreso del país, especialmente en las áreas de nutrición, educación y medio ambiente, por medio de sus programas de acción. Programa de alimentación escolar, programa de recuperación nutricional, Guatemaltecos al rescate, Colegio Mariano y Rafael Castillo Córdoba. Fundación Castillo Córdoba invierte recursos humanos y económicos para transformar la vida de niños, jóvenes y adultos en Guatemala, sirviendo con amor, excelencia, compromiso, honestidad y solidaridad. Tendremos una Guatemala digna. Aliviar el sufrimiento de las personas afectadas por un desastre natural o crisis alimentaria es uno de los objetivos principales de Fundación Castillo Córdoba. Por medio del programa Guatemaltecos al Rescate, se busca una respuesta inmediata a situaciones de emergencia. Fundación Castillo Córdoba apoya a las familias donando kits de supervivencia para 5 o 6 personas, con víveres que pueden durar una semana de alimentación. Además, apoya a los rescatistas con kits de recuperación, rehidratación y alimentación, los cuales les permiten estar activos en su importante misión de salvar vidas. En los albergues habilitados por Conred, los voluntarios de Guatemaltecos al Rescate preparan las cocinas móviles donde se sirven 3 comidas calientes al día, durante el tiempo que dure la emergencia. Como un aliado estratégico, las tiendas de Super 24 se convierten en centros de acopio para luego entregar la ayuda a los damnificados. Colegio Mariano y Rafael Castillo Córdoba. Una educación con principios y valores para entregar a la sociedad guatemalteca ciudadanos de bien. Dicho centro, con más de 56 años, ofrece la oportunidad de educación a los hijos de colaboradores de Cervecería Centroamericana, otras empresas y estudiantes que viven en sus alrededores. Dicho centro brinda una educación de excelencia y está catalogado entre los 50 colegios con mejores resultados en las pruebas a graduandos de parte del Ministerio de Educación. En sus instalaciones cuenta con laboratorios de computación, robótica, química, biología y física, ya que el colegio cree en una formación científica como medio para la mejora de nuestra sociedad. En la búsqueda de una Guatemala digna, sin desnutrición, educada y con oportunidades para el futuro, Fundación Castillo Córdoba desarrolla el programa de alimentación escolar PAE, uno de sus más antiguos e integrales. Dicho programa ha ayudado a cientos de niños guatemaltecos que asisten a la escuela, que son patrocinadas por Fundación Castillo Córdoba en los diferentes departamentos del país, brindándoles un vaso de encaparina diario para que puedan calmar el hambre y concentrarse mejor en sus estudios. Asimismo, se realizan jornadas antropométricas 2 veces al año para monitorear el estado nutricional de los niños. Además, se les enseña la importancia de la salud y el cuidado de su higiene personal. Se complementa el programa con capacitaciones a las madres en temas de nutrición para cocinarle a sus hijos. Fundación Castillo Córdoba trabaja por una Guatemala digna, sin desnutrición, educada y con oportunidades para el futuro. Por medio del programa de recuperación nutricional, apoya a la población de escasos recursos brindándoles el servicio de nutrición gratuito. Este programa busca que las mujeres embarazadas, madres lactantes y sus hijos estén nutridos adecuadamente. El proceso de atención nutricional tiene 2 modalidades: evaluación en clínica o en jornada. En ambas se realiza una primera evaluación nutricional y se monitorea la evolución y recuperación de los pacientes hasta darlos de alta. Adicionalmente, se les brinda kits nutricionales constituidos por encaparina, azúcar, aceite, leche, malta y micronutrientes, cuando el caso lo amerita. Cuando los pacientes ya están recuperados, mejorarán su calidad de vida y podrán tener un futuro lleno de oportunidades. Fundación Castillo Córdoba. Servir para transformar vidas.
Sean todos bienvenidos. Para Fundación Castillo Córdoba, esta mañana es muy especial porque a través de este evento que hemos denominado Desnutrición en Guatemala, cómo superamos el reto en la pandemia COVID-19, queremos contarles sobre el modelo de intervención que hemos venido utilizando para combatir la desnutrición aguda, una familia a la vez. Además de estar honrados con su presencia, es para nosotros un orgullo contar con panelistas expertos que abordarán los distintos temas que, como lo verán, son consecuencia de esta pandemia que nos cambió la vida y razón de haber implementado por parte de Fundación Castillo Córdoba un plan de asistencia alimentaria enfocado en atender a niños con desnutrición aguda. Así que, sin más, iniciemos. Nuestro primer tema es relacionado con el impacto económico. El aumento de la pobreza como consecuencia de la pandemia COVID-19, impacto en el capital humano, presentado por el licenciado Ricardo Rodríguez, economista graduado de la Universidad Rafael Landívar y con maestría en Economía Política de la London School of Economics de Londres, Reino Unido, con más de 9 años de experiencia como analista económico para distintas instituciones, entre ellas la Agencia de la Atracción de Inversión Extranjera Invest in Guatemala y la Asociación Guatemalteca de Exportadores. Es profesor de distintos cursos en la carrera de Economía Empresarial en la Universidad Rafael Landívar y desde febrero 2019 forma parte del equipo de Central American Business Intelligence, CABI, como analista económico senior. Antes de darle la palabra a Ricardo, quiero comentarles que si tienen preguntas para nuestros panelistas, les agradeceremos hacérnoslas llegar a través del chat o el Q&A que está habilitado, ya que al momento para darle respuestas a ellas será al final del evento. Adelante, Ricardo, y muchas gracias por tu participación. Perfecto. Muchísimas gracias, Andrés, y muchísimas gracias a Fundación Castillo Córdoba por la invitación, y solo permítanme para empezar a compartir la presentación. Creo que estamos por ahí, solo si alguien me puede confirmar si ya la tienen en pantalla. Sí, ya la pueden. Sí, Rodrigo, Ricardo, ya se mira. Perfecto, muchas gracias. Entonces, pues como decía Andrés, esa primera disertación para la que fuimos invitados va a ser de hablar un poquito de cómo el COVID-19 ha impactado en materia económica, pero más enfocado en el tema de pobreza y del impacto que está causando en el capital humano. Para empezar, y de una forma muy gráfica, ¿qué ha significado el COVID-19 en materia económica? Pues como bien sabemos y lo experimentamos en los primeros meses de la pandemia, pues la rápida propagación del virus y el total desconocimiento que teníamos al respecto, pues ocasionó que todos los países, casi sin excepción, tuvieran que dictar confinamientos de alguna manera, unos más severos, otros más permisivos, pero de alguna manera se dictaron confinamientos que lo que causaron luego fue una caída en el consumo, porque habíamos muchas personas que tuvimos o nos vimos en la necesidad de cambiar nuestros patrones de consumo drásticamente, producto de que pues, no podíamos salir o solo teníamos restringidas las salidas a ciertos lugares específicos. Entonces, pues nuestros patrones de consumo cambiaron, y junto con esos patrones de consumo, pues obviamente hubieron muchas empresas de algunos sectores más que otros que tuvieron impactos en sus ventas drásticamente. Ese impacto en las ventas, pues obviamente les causa un problema de liquidez, un problema de disponibilidad de recursos para poder cubrir sus obligaciones financieras, y por ende terminamos en uno de los grandes dramas de esta crisis, que es el desempleo. A grandes rasgos, pues esa ha sido la cadena que hemos estado viendo desde el mes de marzo, desde el inicio de la pandemia, y pues la verdad que no es un tema específico de Guatemala, sino ha sido un fenómeno que casi en todo el mundo se ha ido viviendo, en algunos más que en otros. En el caso de Guatemala, por ejemplo, pues aquí podemos ver claramente cómo desde el mes de marzo nuestra movilidad, nuestro comportamiento normal, como lo veíamos previo al inicio de la pandemia, pues cayó fuertemente, al punto que llegamos a un momento con una movilidad de 40% respecto a la movilidad que teníamos en un momento pues, normal pre-COVID-19,
y si bien ha ido recuperándose y se ve bastante marcado desde que el gobierno dicta la reapertura, digamos que se ha ido viendo desde más o menos finales de agosto o septiembre, aún con esa reapertura y que pues, ya en algunas partes del país empieza a haber muchísima más movilidad y actividad económica, pues es obvio que no hemos logrado regresar a esa movilidad total y eso pues de alguna manera restringe nuestras compras y los ingresos de las empresas. No todos los sectores, como les decía, han sido afectados de la misma forma y es muy evidente cómo alguno de los sectores más dañados por la crisis actual es todo el referente al turismo, el tema de hoteles y restaurantes, también todo el tema de industrial no relacionado a la alimentación, también muy lastimado, el tema de transporte, el tema de comercio, son sectores que han salido muy lastimados con esta crisis. Y esto, pues como les digo, es muy relevante por las consecuencias que trae luego en el tema del empleo. Vale la pena mencionar también que estamos hablando, aquí hago una acotación, también vale la pena mencionar que Guatemala, producto de una serie de condiciones, tanto previas al inicio de la pandemia como durante la pandemia, va a ser de los países de América Latina que menos salgan impactados con la crisis y que más rápido puedan recuperarse. Es decir, esperamos que para el año entrante logremos recuperarnos por completo de lo que el COVID-19 está representando en materia económica, pero aún así vale la pena contextualizar que estamos hablando de la peor crisis que Guatemala ha vivido, solo comparado con la crisis de inicios de los años 80, que tenía que ver con una crisis de deuda en América Latina. Pero aparte de estos 2 años, no vemos en ningún año de la historia, al menos desde que Guatemala tiene registro de data económica, no vemos ningún año que se asemeje a lo que el COVID-19 está representando para este año. Entonces, si bien pues, Guatemala se espera que no sea de los más impactados, a nivel histórico, pues sí es un impacto nunca antes visto en la historia del país. Pues como veníamos platicando, todo esto desemboca entonces en cifras de desempleo muy alarmantes y aquí lo podemos ver. Como les decía, no es algo específico de Guatemala. El caso de Estados Unidos fue bastante dramático. Estados Unidos traía una senda de desempleo, de mejoramiento en el empleo, digamos, de reducción de su índice antes de la crisis y luego se dispara a una cifra nunca antes visto de casi 16%, que si bien se ha ido recortando, actualmente todavía estamos viendo cifras muy por encima de lo que veíamos anteriormente, previo al inicio de la crisis. Esto no solo es en Estados Unidos, se observa en España, se observa en toda Centroamérica. Es un fenómeno que realmente lo estamos viviendo a nivel mundial. El caso de Guatemala, si bien no tenemos cifras mensuales, que sería ideal para ir monitoreando cómo va cambiando el tema del desempleo, lo que sí es obvio, y gracias a datos que se han publicado del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, traíamos una creciente ola de empleos formales en el país, que si bien sabemos que han sido insuficientes para todas las necesidades de la población, pues al menos sí traíamos una senda de crecimiento bastante interesante, ya llegando a alrededor de 1.350.000 empleados cotizantes del IX, y lo que vemos es de que de haber llegado a esa cifra récord en 2019, retrocedimos a los niveles, alrededor de lo que veíamos para el año 2015 o 2014 en términos de empleo. Retrocedimos al menos 5 años en creación de empleo en tan solo 8 meses, porque estas cifras que les proyecto son al mes de agosto, una caída de 6.5% respecto al crecimiento del año 2019 y pues sí una destrucción en materia de empleo bastante fuerte. A eso hay que sumarle que el Ministerio de Trabajo reporta alrededor de 186,000 beneficiarios del programa que se habilitó de protección al empleo, que son contratos que todavía no han sido terminados, están suspendidos, pero habrá que ver en la evolución del tiempo si van a pasar a reincorporar a estas personas al ámbito laboral o van a terminar quedando con contrato temporal, con contrato ya suspendido definitivamente.
Nosotros en nuestras estimaciones estamos esperando que el país termine con un desempleo entre 12 y 15% para finales del 2020. Estamos hablando de niveles muchísimo más altos porque Guatemala ha registrado desempleos entre 2 y 3% por año, y estar hablando de esta magnitud pues es algo nunca antes visto en la historia del país. Y aquí empezamos a ver pues ya cómo la pandemia empieza a dejar sus efectos en los términos socioeconómicos. A eso hay que sumarle los altos niveles de informalidad que tiene el país, porque ese pues, 2 o 3% que reflejábamos de desempleo anteriormente no esconde esa realidad de que hay un 70% de empleados en el sector informal a los que las mediciones anteriores pues no llegan por su misma característica de informalidad. Entonces también aquí otro factor a sumarle a personas en sectores informales, sin protección social, sin salario mínimo garantizado, con otro tipo de condiciones que lo hacen aún más precario y vulnerable. La falta de ingresos económicos a lo que lleva o está totalmente asociada al tema de la pobreza, y hacia ahí es a donde quisiera ir aterrizando, en donde obviamente pues, esos altos niveles de desempleo que estamos viendo, esa pérdida en el poder adquisitivo y en el ingreso de las personas, de los guatemaltecos, pues nos van a llevar, o esperaríamos que llegarían a desembocar a mayores niveles de pobreza también. Y aquí podemos ver cómo el Banco Mundial ya para este año, después de tener una marcada tendencia a la reducción de la pobreza a nivel mundial, que se esperaba incluso que para este año pudiéramos pasar de un 8.4 con el que cerrábamos el 2019 a 7.9 y hasta 7.5 en las estimaciones de pobreza, o en el porcentaje de población en situación de pobreza por debajo de $1.90 por día. Sin embargo, el COVID-19 lo que generó es un aumento, y aquí lo pueden ver en un escenario base que se pueda tener para el 2020 un crecimiento de la pobreza de 9.1%, que regresamos a los valores de 2017, e incluso pues en un escenario aún más fatídico o aún más preocupante, la estimación pudiera llegar a 9.4, valor que se va a mantener muy estable para el año entrante, obviamente esperando que las condiciones económicas mejoren para el 2021, pues no debería de aumentar, o incluso en este escenario base la pobreza. Ricardo, por favor, ¿puede compartir de nuevo su pantalla? Gracias. Gracias, sí. Ahí ya la están viendo. Sí, gracias. Perfecto, gracias. Como les comentaba, esperando que para el 2021 las condiciones no empeoren y de hecho pues mejoren respecto a las del 2020, pues la pobreza en el escenario base debería de reducirse levemente, pero ven ustedes ese retroceso que tendríamos en el término de pobreza a nivel mundial, que pues es bastante preocupante. En el caso de Guatemala traíamos pues una situación muy similar. Ven ustedes una trayectoria marcada a la baja o a la reducción de personas en situación de pobreza por debajo de $1.90 al día, que para el 2015 llegaba alrededor de 10%. Sin embargo, ya estimaciones de instituciones como CEPAL y la FAO han hablado de hasta 300,000 personas en situación de pobreza extrema adicionales este año producto del COVID-19, lo cual lo que generaría es llevar esta trayectoria que tendríamos al alza. Eso reflejaría una estimación de más o menos un 12% de la población en situación de pobreza, y pues ya vemos ahí cómo terminaríamos rompiendo esa trayectoria a la baja, y genera pues algunos problemas sociales adicionales para el país. Estos problemas ya más de mediano o largo plazo, obviamente, como les digo, para el 2021 uno esperaría que la situación vaya cambiando, pero ya pues, cortar esta trayectoria y volver a regresar a esta senda de reducción en la pobreza que traíamos, pues se vuelve más complicado.
Ahora, cómo la pobreza y temas como la desnutrición, que están totalmente asociados al tema de la pobreza, impactan una economía. Y aquí no quiero tocar el tema, obviamente, de la tragedia en materia de salud, que no me voy a centrar netamente en el impacto económico, que también vale la pena considerarlo. Y aquí pues entendemos el por qué prestarle atención a una situación como la desnutrición. Y por un lado sabemos, y está clarísimo, que condiciones de desnutrición afectan directamente la competitividad de un país. Y aquí podemos ver en el índice de competitividad global que mide el Foro Económico Mundial, como uno de los, o dos de los pilares, de sus 12 pilares, representan el tema de salud y educación. Y en el tema de salud, pues vemos como Suiza es, perdón, en el tema de educación o de destrezas educativas, Suiza es el país más, que más destaca como en ese pilar, pero en el tema de salud vemos que Hong Kong, Singapur, Japón y como lo pueden ver en la gráfica de la izquierda, estén en los primeros 10 lugares del índice completo. Entonces, obviamente, si hay una correlación o hay una relación totalmente directa entre pues tener una población mejor educada y con mejores niveles de salud como uno de los pilares o uno de los factores que hacen a ese país más competitivo. En el caso de Guatemala, nosotros estamos en el puesto 98 de la última medición que se hizo de este reporte. Y pues aquí destacando los dos pilares en anaranjado, que es salud y educación, vale la pena ver cómo, a pesar de que en el pilar de salud tenemos una calificación de 74 sobre 100, y ya lo vamos a ver más adelante, en términos comparativos, realmente Guatemala queda bastante rezagada. Y además, si ya analizamos el tema educativo, que obviamente también tiene una consecuencia, el tema de la desnutrición sobre las capacidades y la educación de nuestro país, pues ahí sí ya vemos una calificación bastante más rezagada, de 51 sobre 100. De hecho, es de los 5 pilares más bajos que tenemos en el país y está por debajo del promedio, que es la primera columna que pueden ver, que con una calificación de 54, pues, e incluso el tema educativo queda por debajo de ese 54. Además, y aquí es donde ya vale la pena compararnos, que de hecho para eso es el índice, ahí nos permite compararnos adecuadamente con el resto de países. Y ahí podemos ver de inicio que en el tema de salud, Guatemala sí tiene una calificación de 74 sobre 100, no suena pues, muy mal, pero vemos que tiene la calificación más baja de la región, incluyendo a República Dominicana. Entonces, pues sí, definitivamente hay algo que estamos haciendo o que estamos dejando de hacer comparativamente con nuestros competidores regionales, porque incluso podemos ver el caso de Nicaragua, Costa Rica, Panamá, con calificaciones en términos de salud de arriba de 90 puntos sobre 100. Y en el caso de educación, si bien no tenemos la calificación más baja, esa la tiene Nicaragua, pues sí estamos en una calificación bastante baja comparativa y peleando muy de cerca los últimos lugares con Honduras, El Salvador y Nicaragua. Esto pues hace evidente que es importante prestarle atención a estos dos pilares para poder aumentar la competitividad del país y de igual forma pues también para podernos poner par en par con países con los que competimos, que obviamente nos están sacando la ventaja en estos dos pilares. Además de eso, y aquí utilizo un estudio que publicó en 2007 la CEPAL, se asocian costos directos para el país a causa de una población con desnutrición, destacando 3 factores principales. Por un lado, costos obviamente asociados a salud, que son derivados de las patologías que puedan salir a causa de la desnutrición, es decir, las intervenciones que la salud pública debe hacer para cubrir deficiencias o patologías en nuestra población que están asociadas o son consecuencia de una población con desnutrición. Aparte, comprendiendo los factores cognitivos que suceden a causa de una población desnutrida, pues también se evalúan costos relacionados a la educación y principalmente asociados a la alta repitencia que puede existir
en alumnos por haber sufrido desnutrición. Y aparte se evalúa un costo de productividad por horas de trabajo perdidas a causa de la misma desnutrición. Habiendo el primero de los tres costos que se asocian o que se observan relacionados a la desnutrición, pues vemos cómo hay el estudio abordaba cuánto le cuesta al país esa morbilidad o esa atención a enfermedades, a patologías a causa de la desnutrición, y llegaba a un estimado que solo para población de recién nacidos hasta 59 meses, el Estado tenía que intervenir en un aproximado de $285.3 millones o el equivalente a 2.267 millones de quetzales, y esto al año 2004. Obviamente esto ha venido aumentando en los siguientes años, pero utilizando este estudio de medición, pues eran los 285 millones lo que al Estado le costaba hacer esas intervenciones o esas atenciones por enfermedades asociadas a la desnutrición. Pasando al siguiente, pues el estudio también de forma muy interesante evalúa cómo, y aquí lo pueden ver ustedes, cómo en estudiantes que mostraban desnutrición, los índices de repitencia son muchísimo más altos, tanto en primaria como en secundaria, para estos estudiantes, estos niños desnutridos comparados con niños que no presentaban desnutrición. Y pues obviamente hay un costo para la educación pública del país de tener a alumnos que estén con altos niveles de repitencia, que para pues no tomar mucho tiempo, estamos hablando de un costo anual de alrededor de $16 millones al año 2004, que representaba un 2.45% adicional al gasto de educación y hasta 0.06% del PIB. Obviamente es pues, un valor bastante alto, bastante elevado para Guatemala. Y por último, pues también en el tema de productividad se evaluaba, o el estudio menciona que también existen horas de trabajo perdidas que pues, los guatemaltecos bajan de rendimiento por productividad. Además de la misma mortalidad, lo que genera son horas de trabajo perdidas de personas que pudieron haber laborado, pero lamentablemente a causa de la desnutrición pues no se pudieron realizar, y pues eso en un estimado llegaba a 10.5% de horas perdidas en relación a la PEA, un valor muy muy alto. Para ir resumiendo y solo juntando los tres efectos, pues el estudio mostraba que el costo de la desnutrición para Guatemala representa 11.4% del PIB. Estamos hablando de alrededor de $3.128 millones entre los tres efectos combinados, y pues ahí empezamos a entender la tragedia o el alto costo que un fenómeno de esta naturaleza nos tiene para el país. Entonces, más allá o sumado a, porque obviamente no... la tragedia más alta es tener población, tener niños desnutridos, y obviamente es un tema que hay que atacar de fondo, pero sumado a los efectos propiamente en salud o temas sociales, también en el tema económico, pues para el país es muy, muy importante poder atacar y tratar de solucionar un problema de esta naturaleza, pues por todo lo que genera tanto en términos de competitividad y retroceso respecto al resto de países, como en costos directos que tiene, como se los mostraba acá. Entonces, tratando de cumplir con el tiempo, por ahí termino mi intervención, dejando pues, para el final para cualquier pregunta que ustedes puedan tener al respecto, y también aprovechando para invitarlos a ver un video preparado por la Fundación Castillo Córdoba sobre la ciencia de la desnutrición. Muchas gracias. La desnutrición aguda mide el efecto de la escasez y el deterioro en la alimentación. Pone en evidencia situaciones de crisis actuales o recientes. Un niño con desnutrición aguda tiene defensas debilitadas y cuando se complica, el riesgo de muerte es muy alto. Causas o factores. Cuando hablamos de desnutrición, debemos tener en cuenta todos los factores involucrados en este problema tan complejo,
Entre los factores principales podemos mencionar la falta de acceso y la disponibilidad a alimentos nutritivos. Al no haber una fuente suficiente de proteína y energía para cubrir los requerimientos nutricionales para la edad, se desarrolla la desnutrición aguda. Además de esto, ¿sabías que no tener acceso a agua potable y la falta de higiene también está relacionado con la desnutrición aguda? Cuando las personas no cuentan con una fuente de agua potable para su consumo, para lavar sus manos después de utilizar el baño y antes de comer, pueden presentarse episodios frecuentes de diarrea, aparición de parásitos intestinales y otras infecciones que impiden que el cuerpo absorba correctamente los nutrientes que se necesitan para desarrollarse física y mentalmente. Consecuencias. Este entorno lleva a la poca ganancia de peso, deteriorando el estado nutricional, el crecimiento, el desempeño y no permite que los niños alcancen su máximo potencial. Soluciones. Al ser un problema tan complejo, deben involucrarse todos los aspectos para su prevención y tratamiento, un acceso a alimentos nutritivos y suficientes, suplementación con vitaminas y minerales, acompañados de una educación nutricional adecuada y las prácticas saludables en familia, pueden ayudar a superar la desnutrición aguda. Pues muchas gracias, Ricardo, por haber compartido con nosotros temas económicos muy relevantes, como ustedes pudieron ver. Pero bueno, ahora nos toca iniciar a conversar sobre la desnutrición y en especial lo que está aconteciendo en nuestro país al respecto. Para ello, contamos con la presencia del licenciado Víctor Alfonso Mayén con el tema Situación actual de la desnutrición aguda en Guatemala, impacto de la pandemia actual. Víctor es licenciado en nutrición por la Universidad de San Carlos, tiene una maestría en dietética y nutrición humana por el International University Study Center de Barcelona y otra en nutrición y alimentación por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha trabajado como jefe de la sección de dietoterapia de pediatría y maternidad del Hospital General San Juan de Dios. Ha sido profesor titular de nutrición clínica de las universidades del Valle de Guatemala, Galileo, Rafael Landívar y Francisco Marroquín. También es consultor en nutrición pediátrica del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP, y en nutrición y VIH del Programa Mundial de Alimentos. Actualmente es director ejecutivo de la Asociación para la Prevención y Estudio del VIH-Sida, APEVIS. Está vinculado al Centro Universitario de Retalhuleu de la Universidad de San Carlos de Guatemala, organizando el Instituto de Investigaciones en Seguridad Alimentaria y Nutricional. Ha sido investigador principal de distintos estudios donde han participado científicos de las universidades de Johns Hopkins, Maryland, Colorado, Glasgow, Northumbria, el CDC de Atlanta, la Academia de Ciencias de Nueva York y the Mathieu Institute for the Advancement of Human Nutrition. Gestionó la construcción y próxima puesta en marcha del Centro de Atención de Urgencias Nutricionales María Clemencia Mérida para atender casos complicados de niños y niñas con desnutrición. Por lo que ven, tenemos una persona muy conocedora de la situación nutricional en Guatemala. Así que adelante, Víctor, por favor. Buenos días, muchas gracias. Es un grato placer estar con ustedes. Desde Retalhuleu les mando un abrazo muy cariñoso, un saludo especial para cada uno de ustedes y les agradezco el tiempo que se han tomado para estar con nosotros en este webinar, donde vamos a analizar un poco la situación de la desnutrición aguda en términos globales, pero también cómo el COVID ha venido a desnudar y a poner de manifiesto un sistema tan frágil de salud y de protección social de nuestro país. Sin embargo, siempre estamos esperanzados que la cooperación de todos y todas, la suma de talentos de cada uno de los diferentes actores del desarrollo de este país empezará a dar sus frutos. Tenemos muchas décadas de trabajar, pero ahora ha llegado el momento de unir esfuerzos y estar bajo una misma bandera, que se llama la bandera del futuro para nuestros niños y niñas. Vamos entonces
a presentarles evidencia científica. Para quienes me conocen, saben que al frente de la institución que dirijo, hemos venido haciendo investigación desde hace ya 11 años con diferentes instituciones y aportando al país, porque una de las grandes deficiencias que tiene este país es la falta de datos. Y es lo que menos trabajamos, en generar nuestros propios datos. Imitamos modelos que nos vienen de afuera, cuando dentro tenemos variables tan sencillas de entender y, por supuesto, de integrar a los programas de prevención y de atención. Entonces, yo quiero comenzar con dos pensamientos propios. Y el primero es que la prevención y atención de niños y niñas con desnutrición y otros problemas nutricionales debería ser una responsabilidad de todos y todas, actuando desde hoy con compromiso, ética, solidaridad, coordinación y pasión, pues su futuro depende de lo que hagamos hoy. Y también estoy convencido que la sumatoria de pequeños cambios promueven un cambio mayor. La primera parte de esta presentación tiene que ver con cómo está la situación del país, con un análisis comentado sobre los datos que se presentan. Esta primera parte son los datos oficiales que hemos obtenido para hacer algunas observaciones respecto a la situación de la desnutrición aguda en niños menores de 5 años. Entonces vamos a hablar sobre la magnitud y realidad de un problema cotidiano. Lamentablemente es cotidiano y no debería ser parte del paisaje. Debería ser un asunto del pasado con el que muchos de nosotros soñamos tener un país libre de desnutrición, porque ya lo presentaba el expositor anterior, el costo económico, pero también el costo de dejar a estos niños sin futuro. Sin embargo, la esperanza siempre está presente en nuestro quehacer y debe estarlo, porque este es un asunto que nos compete a todos y todas. De acuerdo entonces a los datos de la semana epidemiológica 43, que es la que corresponde del 18 al 24 de octubre del 2020, vemos cómo se han elevado los casos de desnutrición aguda reportados, ¿verdad? Y que comparado desde el año 2016 al a este año, hasta octubre de este año, vemos un incremento casi del 70% de los casos de desnutrición aguda. Lógicamente, aquí han influido dos cosas. Uno, el efecto del COVID en disparar una serie de situaciones económicas, sociales, ha reflejado mucho la ausencia de programas estatales a nivel de las comunidades más distantes y rurales. Pero por otro lado, también pasa que lo hemos medido más. Se ha medido porque hubo una iniciativa muy valiosa de parte de la CESAN este año. Nuestra querida colega Maritza Méndez movilizó apoyo internacional para barrer nutricionalmente a prácticamente todo el país. En el caso nuestro, en Retaluleu, que siempre ha estado como relegado porque aparentemente no hay problema, logramos finalizar el 30 de octubre una evaluación con más de 34,000 niños de 4 municipios de los 9 que tiene. Entonces, esto está pasando en otros departamentos y está, entonces, lógicamente, alimentando la estadística. Entonces, quiero ser bien claro en función de que no podemos, a menos que tengamos un análisis controlado, decir el COVID impactó en esta subida. Yo creo que es una mezcla de ambas cosas, el medir que siempre es nuestro gran desafío, se queda en segundo plano. Entonces nos basamos en lo que está generándose con los escasos recursos que hay. Yo he visto el esfuerzo que hacen las áreas de salud, las colegas que tienen en cubrir, pero lógicamente sin recursos se hace esto más difícil.
Estos son los casos reportados de desnutrición total durante este año, ¿verdad? Comparado con el 2018 y 19, y lógicamente pues miramos acá cómo se ha ido aumentando el número de casos comparado con el área verde, que es 2018, el 2019 la línea azul, y los números rojos representan esos picos que se han empezado a medir desde principios de año y que se han mantenido. Acá probablemente tenga que ver que los niños que venían desde 2019 se vuelven a reportar como casos nuevos en el 2020, y algunos errores o fallas en el proceso de digitación que están en proceso de confirmarse. Todas las áreas de salud deben confirmar estos casos y tener pues al día esta información. Sin embargo, es lo oficial, no dudo de la veracidad de estos datos, pero hay que acotar esta información que les acabo de dar. Lo interesante de esto es cuando miramos la desnutrición moderada, ¿verdad? Este repunte, dejémoslo en las primeras 13 semanas. Al analizar estos picos, hay un fenómeno, ¿verdad? La desnutrición aguda es un proceso agudo, pero puede ser también crónico cuando se convierte en marasmo, ¿verdad? Los procesos agudos es cuando hay edema, los niños después de una infección casi siempre van a edematizarse y a desarrollar una forma de kwashiorkor. Mientras que a lo largo del tiempo, en más semanas, los niños comienzan a fundir la masa magra, a depletar todas sus reservas corporales, y el resultado es entonces que tenemos niños y niñas emanciados. Esto lo vemos acá. Cuando miramos los casos de desnutrición severa, es cuando vemos cómo los casos moderados se pueden convertir en severos. Pero hablar de severidad, también hay que hacer la diferencia entre la forma aguda, puramente aguda, que es el kwashiorkor, y la forma mixta, el kwashiorkor marasmático, o el marasmo, que es producto de una subalimentación crónica, que no ha llegado a afectar el crecimiento lineal, únicamente la masa corporal de los niños, o sea, el crecimiento ponderal se ve afectado, hay un retroceso, hay una pérdida de músculo, de grasa, para poder subsistir. Y los niños entran entonces en periodos de adaptación, donde la rehabilitación es mucho más complicada y más tardada. En el caso de Retalhuleu me voy a centrar un poco acá, porque la evidencia mayor que hemos generado en este tema ha sido acá en REU, y de alguna forma es un modelo de cómo las zonas silenciosas que se conocen en el campo de la epidemiología, estas zonas silenciosas comienzan a mostrar que hay un problema instaurado. En el caso de acá de REU, desde hace muchos años comenzamos con investigaciones muy fuertes, barriendo completamente municipios enteros. Ha sido una experiencia muy linda, donde el Matin Institute for the Advancement of Human Nutrition nos dio la oportunidad de comenzar a trabajar y mostrar la situación. Gracias a esto llamamos la atención. Ya REU está siendo visibilizado por la cooperación inclusive. No tenemos niveles tan alarmantes como ciertas regiones del altiplano, pero sí es una zona que sí tiene un problema instaurado. Y un problema que la desnutrición no la tenemos que ver únicamente como un déficit de energía, proteína, macronutrientes. Está asociada al hambre oculta, a la deficiencia de micronutrientes que tienen que ver con funciones fisiológicas y corporales esenciales, como ocurre con la deficiencia de zinc o de hierro. Entonces acá miramos cómo, según los datos oficiales, ¿verdad? El niño, los casos se duplicaron prácticamente, ¿verdad? Cuando buscamos en el 2019, esto es lo que reportó el área de salud, los niños con nutrición moderada y los severa, como la sumatoria de estos, en el 2019 se reportaban 375, y a septiembre de este año, octubre, perdón, solo teníamos ya el doble. Esto, al hablar de una tendencia, por ejemplo, al tener monitoreado esta incidencia de casos, podríamos predecir, ¿verdad? Con la presencia o
manipulación de variables de tipo económico, de confinamiento, de reactividad de las personas ante el COVID, que es lo que hemos visto. Al principio había un gran temor, luego se fue liberando ese temor, ¿verdad? Y la gente está movilizándose ahora casi normal, aún en las comunidades rurales, donde voy a presentarles una serie de datos de un estudio que estamos en proceso, por la misma necesidad de trabajo, de tener ese ingreso que le permita la subsistencia, porque sabemos que en el área rural los ingresos son de subsistencia. Bueno, acá están los datos de las brigadas nutricionales que aún no han sido publicados y no son oficiales, son datos que nosotros como parte del equipo que implementó las brigadas, pues fuimos recopilando y que hasta que el Salud Pública los haga oficiales, vamos a tener esa información, pero no va a ser muy diferente a esto. Se evaluaron 215 comunidades en 4 municipios con 33.449, ya depurado el dato, o sea, datos válidos. Encontramos estos casos de desnutrición moderada y de severa para un total solo en las brigadas, que fueron de 4 municipios priorizados. Fue un trabajo muy hermoso en coordinación con CESAN, con la Dirección de Área de Salud, con los distritos, con las municipalidades. Este es un ejemplo de cooperación intersectorial que permite estrategias más efectivas. Y de eso quiero comentarles un poquito después. En el caso de los datos que tenemos como APEVIS, de los diferentes estudios que hemos realizado del 2012 al 2019, ahí empezamos a llamar la atención de la prevalencia de desnutrición. En el estudio Chispuditos, que así le llamábamos, el estudio Miel, y en el proyecto Marco que tenemos que se llama Nutriendo el Futuro de la Costa Sur, empezamos a ver una tendencia del 2.65, muy cercana a la prevalencia de país, ¿verdad? Sin embargo, esto no se hacía oficial, ¿verdad? Ahora, este trabajo de coordinación, de articulación, nos ha permitido que esos datos empiecen a validarse, que sean tomados como parte del ZIGZAG. ¿Qué hemos visto en APEVIS? Porque hay que llamar la atención a esto. La desnutrición primaria, aquí falta versus la secundaria, primaria versus secundaria. No es lo mismo hablar de desnutrición por déficit alimentario que cuando es originada por comorbilidad. Y esto es lo que estamos viendo en esta región. Comorbilidades producto de la contaminación del agua, de la transmisión de enfermedades por vectores, que es otra de las enfermedades endémicas de esta región, y también por el efecto acumulado de ciertos pesticidas, que tenemos esa hipótesis que algún día la estudiaremos, sobre los mantos freáticos, que están causando deformaciones congénitas, insuficiencia renal en los primeros años, que eso no es típico, leucemia, dermatitis, etc. Hay otro término que hemos visto y que en algún momento va a tener que discutirse con la evidencia, que es la desnutrición crónica agudizada, ¿verdad? La categoría que se acepta a nivel de OMS, del ministerio, es crónicos que han detenido su crecimiento lineal y agudos quienes han afectado su masa corporal de manera aguda. Pero sucede que muchos de estos niños son crónicos, que los evaluamos y están agudizados. Niños que ya se volvieron crónicos, ya tienen un déficit de crecimiento y se agudizan. Esa categoría yo quisiera verla algún día en las estadísticas de país, porque nos va a brindar información muy clave y no separarlos en manzanas y peras. Tenemos que ver cómo esos fenómenos se entrelazan entre sí. También la desnutrición aguda no nutricional. Esto es bien importante, porque en el caso del kwashiorkor, hay un kwashiorkor que causa daño hepático secundario a la presencia de aflatoxinas en granos mal almacenados por intoxicación con radicales libres, pesticidas o químicos metales pesados que causan un daño al hígado.
Esto produce un cuadro típico de kwashiorkor, pero que no responde al tratamiento nutricional. Esto podría explicar también por qué hay cierto fracaso a la hora de recuperar a estos niños. Y hay un término que usamos en clínica, que es la desnutrición iatrogénica, que es cuando se produce por una mala práctica la desnutrición. Yo pienso que en los programas de campo estamos provocando desnutrición iatrogénica cuando hacemos un mal manejo, cuando no damos una atención integrada de macronutrientes, de alimentos que den proteína, energía, macronutrientes, pero también de micronutrientes y una adecuada desparasitación que debe ser obligada en cualquier programa de nutrición aguda, la desparasitación y el control de vectores en áreas prevalentes de vectores. Entonces, quiero mostrarles algunos efectos dramáticos del COVID en la seguridad alimentaria y nutricional de acá de REU. Estos son datos preliminares de 80 comunidades rurales del departamento que empezamos a recolectar desde julio de este año y que en este momento estamos analizándolos. Yo he tomado algunos de estos datos que hemos presentado al Comité de Ética de la Universidad de Glasgow para poderlos continuar analizando, hacerlos crecer más, compararlos cuando ya oficialmente ya estemos sin COVID, ¿verdad? Y hacer ciertos análisis. Pero en este caso es puros datos descriptivos. Diseñamos dos instrumentos, uno que tenía que ver con información clave sobre el impacto económico a nivel del hogar en comunidad rural. Luego, la disponibilidad de alimentos en la comunidad y las relaciones comunitarias, cómo se habían afectado, ¿verdad? Y el consumo. Entonces, vemos como cuando preguntamos si se afectaron los ingresos mensuales a causa del COVID. Vean que la muestra es bastante alta. El 91% sí nos dijo que se estaban afectando sus ingresos, que habían disminuido, y esto pues lógicamente disminuye la capacidad de compra de bienes y servicios, en este caso de interés nuestro, de alimentos. Preguntábamos qué tanto creían ellos que habían disminuido los ingresos sus ingresos, y un 55% nos dice que de un 25 a un 50% creen que disminuyó en el momento de la evaluación, ¿verdad? Y vean este dato, el 21% cree que hasta un 75%, y así, pues afortunadamente, la curva iba en descenso, mientras más percibían que no tenían ingresos, eran la menor cantidad de personas. Pero empezamos a ver ya, solo un menos del 25% decía que era mínimo lo que había percibido, que habían disminuido sus ingresos. Luego preguntamos entonces si los ingresos que obtenía eran suficientes para el pago de servicios básicos, basura, agua potable, electricidad, alimentación básicamente. Y pues vean ustedes, un 90% nos dijo que no les estaba alcanzando. Luego pues exploramos qué era lo que estaba ocurriendo acá. Entonces, preguntamos si percibían que los precios se habían elevado, ¿verdad? Y pues prácticamente el 100% nos dijo que sí, que los precios de los alimentos se habían encarecido sustancialmente, sobre todo los que eran de tipo perecedero o semiperecedero, como la verdura, las frutas y los productos cárnicos que pues, algunas familias los consumen. Preguntamos si tenían dificultad para comprar o adquirir los alimentos. Esto en función de la capacidad de compra, pero también de la disponibilidad de los alimentos. Si en su comunidad existía una oferta de alimentos, aun cuando estuvieran caros, ¿verdad? Y el 86% nos dijo que sí, que se habían encarecido los alimentos, que estaban también poco disponibles. En muchos casos tenían que viajar a las cabeceras rurales, no había transporte o el transporte estaba sumamente caro. Esto también afectó, no lo investigamos, pero lo observamos, el acceso a los servicios de salud. Se dificultó mucho sobre esto. O sea, no había cómo poder asistir por los precios prohibitivos del transporte.
Luego preguntamos qué alimentos les estaba costando más conseguir. Entonces, lo que les decía anteriormente, los alimentos perecederos de origen animal, los lácteos, los abarrotes, incaparina o bienestarina y frutas. Esto, pues, debió haber sido una base, ¿verdad?, para otorgar las bolsas de ayuda alimentaria que empezaron a llegar, pero creo que hay criterios muy diferentes cuando hay crisis, como cuál es el tipo de mejor alimento que debería de darse. Varían según la crisis y también varían según el área que estemos enfrentando. Como conclusión apresurada quizá, pero los programas de ayuda alimentaria deberían ser diferenciados, con un enfoque diferenciado. Los que era más fácil conseguir, ¿verdad? Eran básicamente hierbas, porque aumentó el consumo de hierbas localmente disponibles. Las tortillas, el maíz no faltó, a pesar de que estaba más caro. El pan, estos son cereales, huevos y azúcar, otro cereal. O sea, prácticamente la fuente de proteína más fácil de conseguir eran los huevos. La percepción de escasez puramente, también lo preguntamos, o sea, ¿hay escasez de alimentos en las tiendas de su comunidad? Cerraron mercados cantonales o ambulantes y un 87% nos dijo que sí, que percibían, tenían temor, ¿verdad? Tenían temor, sobre todo a los primeros meses, de que fuera a haber un desabastecimiento de alimentos para sobrevivir. Preguntamos también si les habían incluido a él o a su familia en programas de ayuda de gobierno durante el COVID. Esto es directamente de gobierno. Preguntamos, otro set de preguntas fue con iniciativa privada, ONG, sociedad civil, pero no tengo ese dato en este momento. Entonces, en cuanto al gobierno, que es la obligación, ¿verdad?, del Estado atender a estas personas, el 57% nos dijo que no, un 42% que sí, pero queríamos saber si era una cuestión de protección social o solo de ayuda humanitaria por tema de emergencia. Entonces, bueno, primero preguntamos cuáles eran los programas en que estaban incluidos. Pues, el adulto mayor sabemos que ese está permanente, un apoyo municipal, el bono de empleo, el bono familia, que fue el que más la gente percibió que estaba recibiendo. A través de las escuelas también, con el bono de familia y la entrega de alimentos. En tercer lugar está la cantidad de alimentos entregados por emergencia. Y entonces, de estos, si se dan cuenta, el N disminuyó porque eran los que corresponden a los que sí habían recibido algún tipo de ayuda. Y la frecuencia con la que se recibió esta ayuda, pues como única vez, casi un 50%. Algunos programas se mantuvieron por más de 2, 3, 4 veces, pero aquí vemos que después de las 4 entregas, esto disminuyó, ¿verdad? Y es otro de los criterios que había que revisar y consensuar. Esto es muy caro, muy oneroso, pero para tener una intervención sostenida, insisto, debe ser diferenciada. No solo llevarle a todo el mundo, sino que llevarle al que más lo necesita, con criterios bien claros de inclusión a ese programa y que garantice por lo menos el 50% del aporte energético y nutricional familiar por un mes, por 4 meses. Esto debería de volverse a adoptar y no únicamente enviar la ayuda por enviarla. ¿Qué fue lo que pasaba con grupos altruistas, municipalidades, etcétera? El nivel de inseguridad también lo medimos con ELSA en 514 hogares y pudimos ver que estábamos ya, solo un 6% estaba con seguridad alimentaria. Luego, más de un 50% estaba ya con inseguridad leve, un 30% con moderada y un 6% ya estaban padeciendo hambre. Para quienes no son nutricionistas o trabajan el tema, saben que esta escala de percepción está diseñada para saber si el individuo se percibe a sí mismo con dificultades para acceder y consumir alimentos para él y su familia. Acá en la inseguridad leve, la gente empieza a sacrificar la variedad de la dieta,
¿verdad? Se vuelve más monótona porque no hay dinero o no hay disponible, se vuelve muy poco variada. En el nivel de moderada empezamos a ver ya calidad, ¿verdad? Es cuando la gente empieza con las marcas más baratas para ahorrar, aceites que estén con ácidos trans, por ejemplo, que son tan dañinos, o alimentos contrabandeados que no siempre son seguros. Y acá sí es donde sacrifican ya un tiempo de comida, o algunos de los miembros de la familia se sacrifica, generalmente los adultos, para darle a los niños. Entonces, esto habría que monitorearlo, seguir viendo cómo se comporta este nivel de inseguridad. Este es un indicador clave porque si hay hambre, hay desnutrición aguda, lógicamente. Entonces, a manera de conclusión, quiero recordarles que la desnutrición aguda y el hambre no son condiciones naturales, sino provocadas, ¿sí? No son fenómenos espontáneos, son el producto de una serie de factores que están incidiendo en la familia, en el individuo, en la comunidad, en el país. O sea, vamos del entorno macro a micro y es una condición que se puede prevenir. Entonces también saber que la desnutrición aguda puede ocasionar desnutrición crónica cuando el niño o niña está en un estado de subalimentación permanente, donde no logra llenar el requerimiento y entonces empieza a sacrificar la velocidad de crecimiento lineal hasta que se detiene. La mayoría de niños y niñas con desnutrición crónica también pueden desnutrirse agudamente. Ya les explicaba esta preocupación nuestra de los niños crónicos agudizados. También hay que recordar que la desnutrición aguda casi siempre se acompaña de hambre oculta y de anemia, sobre todo. Todo esto, este conjunto de déficit es lo que ocasiona la merma en la productividad, en el déficit cognitivo, en la capacidad de adaptación al medio ambiente y una serie de factores que no solo tienen que ver con el desempeño en la escuela, sino con su rol dentro del medio ambiente. Esto es otra de las facturas pendientes, que no únicamente ver los índices de rendimiento escolar como un indicador del impacto de la desnutrición, sino como su capacidad para adaptarse al entorno, que es muy diferente. Y luego la no atención de niños y niñas con desnutrición aguda atenta contra sus derechos humanos más elementales. O sea, si nos vamos a un enfoque de derecho, el derecho a la alimentación es de los más elementales y lastimosamente de los que menos se respetan y más se vulneran en nuestro país. Lo primordial entonces es el cuidado en casa. Como nutricionista, como investigador, como promotor humanitario, servidor humanitario, les digo, es mejor que los niños se queden recibiendo la atención en casa. ¿Por qué? Porque aquí prevenimos que al llegar al hospital se infecten, que se compliquen, ellos están con un sistema inmunitario deficiente debido a la desnutrición y esto los hace que sean más vulnerables a infecciones oportunistas que son típicas de hospitales que no tienen los cuidados de asepsia necesarios y los servicios adecuados dentro de un hospital. Todo está mezclado y con la pobreza que hay en el sistema de salud, es mejor que se queden en casa tanto como sea posible. Entonces, yo insisto mucho que los programas deberían de estar impactando a nivel del hogar, enseñar a los comunitarios, a la mamá, a detectar signos de complicación, de alarma, cómo preparar un sistema de alarma temprana en las comunidades para evitar que estos niños lleguen al hospital. Cuando llegan al hospital, si tienen suerte, si son bien atendidos, saldrán y hay que estarlos vigilando. Este es el circuito de la prevención y la atención de niños desnutridos. Los retos y desafíos que en lo personal veo es la investigación científica y el monitoreo constante para garantizar impacto y generar evidencia. Ese déficit nos ha hecho mucho daño, el no saber cómo estamos impactando. Tenemos datos cuantitativos de números, cuántos millones se han invertido, cuántas toneladas de alimentos se reparten, pero realmente cómo está impactando en el rendimiento escolar, por ejemplo, en los índices en las áreas de lenguaje, de matemática, cómo están los índices de violencia dentro del hogar, que es un indicador muy importante
para ver esa capacidad de adaptación al medio ambiente. No solo el niño, de su mamá también, porque son niñas que han sido desnutridas. La participación multisectorial para sumar esfuerzos y evitar desgaste institucional. Aquí veo que todo el mundo queremos hacer de todo, pero es un desorden, es un caos. Todos andamos tras los recursos porque los necesitamos, pero a lo mejor si se creara una red efectiva de intercambio de información, de experiencias, de cooperación, ¿verdad? Que es tan importante. Dentro de todos los actores, incluyendo pues la iniciativa privada, la cooperación internacional, la sociedad civil y el propio Estado. La coordinación efectiva con el Ministerio de Salud y otros ministerios, ¿verdad? Hay una poca coordinación desde brindar información, reportar casos, no duplicarlos, conectarlos a los servicios de salud y también apoyarlos, porque hay gente que está haciendo su esfuerzo. Yo fui salubrista por 8 años cuando fui jefe del servicio de nutrición en San Juan de Dios y sé que uno se debate día a día entre la falta de recursos y la presión y los pocos estímulos que se tienen, ni salariales ni de ningún tipo, ¿verdad? La creación y participación en un plan de país permanente y continuo para la prevención y el combate a la desnutrición materno-infantil. ¿Qué pasa? Cambiamos de gobierno, viene otro plan con otra tónica, se desvaloriza lo que hizo la anterior, lo que se ha venido haciendo. Debe haber un plan permanente que esté, cambie el gobierno que esté, debe seguir su ruta, porque de lo contrario son 4 años, 1 donde comienzan, 2 donde se ejecuta, 3 donde se hace ya la despedida y luego viene el otro a irrespetar lo que se ha hecho, ¿verdad? Entonces, eso ya no debería de existir. Y por supuesto, el COVID nos ha venido a enseñar que tenemos que tener un plan de contingencia y mitigación para enfrentar crisis y desastres sanitarios, socioeconómicos y naturales. Hay planes generales, ¿verdad? Sí los hay, pero lo que no hay es un plan para echar a andar esas directrices cuando ocurren. La prueba de esto fue el propio COVID. Me decía un donante, es que ahora es el momento de tener un banco. Sí, pero ustedes nunca lo han querido financiar. Nunca nos quisieron apoyar, le decía yo a este donante. Pero ahora, ¿qué podemos hacer? Ahora tenemos que comenzar por el principio, que es organizarlo y estar preparados para que ese banco de alimentos sirva para futuras emergencias. Pero ahorita nos lamentamos de lo que no hemos hecho. Ojalá que eso sea un aprendizaje para no repetir los mismos errores. Estamos ya sobre el tiempo. Yo tengo una reflexión final que es refleja nuestra filosofía de trabajo en APEVIS, que es que en APEVIS trabajamos duro para evitar que el hambre, la pobreza, pero sobre todo, y óigase bien, la indiferencia, le roben a nuestros niños y niñas su futuro. Con esto yo termino esta exposición y les agradezco su atención. Quedo atento a cualquier pregunta o comentario que quieran hacer. Muchas gracias. En verdad, Víctor, muchas gracias por esta gran intervención que ha realizado. Creo que es una realidad muy impresionante de nuestra Guatemala, probablemente desconocida por muchos de ustedes que están el día de hoy dándonos su tiempo y participando en este webinar. Gran trabajo, Víctor, y gracias por esa ilustración que nos das de la situación de la desnutrición aguda en Guatemala actualmente. Con esa situación en mente fue que desde Fundación Castillo Córdoba decidimos actuar. Y para ello diseñamos un plan de asistencia usando como plataforma nuestros programas de acción. Guatemaltecos al Rescate, uno de ellos, y planteamos la asistencia alimentaria a niños con desnutrición aguda y sus familias. Es un modelo de intervención nutricional que nos permite buscar y generar ese impacto que Víctor nos estaba mencionando, ese orden y ese saber hacia dónde estamos haciendo y qué resultados estamos logrando. Entonces, déjenme contarles lo que hemos hecho y que para nosotros es rendir cuentas del trabajo, esfuerzo y recursos que hemos invertido en esta iniciativa. Como siempre, antes de
hablar de este plan, quiero tener la oportunidad también, aunque yo sé que han visto unos cuantos videos ya, de lo que somos Fundación Castillo Córdoba. Hablando un poquito de nuestra misión, que es lo que nosotros hacemos. Nuestra misión tiene un enfoque de coadyuvar en el desarrollo y progreso de nuestro país y nos enfocamos en 3 áreas específicas, que es nutrición, educación y medio ambiente. Actualmente, nuestro mayor énfasis se encuentra en los temas de nutrición y educación. Y eso nos lleva a una visión que a mí en lo personal me encanta mucho. Y es que nos planteamos que exista una Guatemala digna, sin desnutrición, educada y con oportunidades para el futuro. Todos los planes, todos los programas que hacemos están enfocados en nuestros 6 valores principales, que son amor por Guatemala, excelencia, servicio, compromiso, honestidad y solidaridad. Nuestros programas que datan algunos muy antiguos, y ahí es donde quiero contarles que pues Fundación Castillo Córdoba tenemos 30 años de existir justamente en este año 2020. Y tenemos 4 programas que son los que nos enfocamos actualmente, como les dije, en educación y nutrición. Tenemos el Colegio Mariano y Rafael Castillo Córdoba, con 57 años de existir, donde nos enfocamos por tener una educación de excelencia y brindar ciudadanos que tengan realmente un futuro promisorio. Adicionalmente, tenemos un programa de alimentación escolar. Este programa de alimentación escolar colaboramos con 69 escuelas en 7 departamentos del país, escuelas oficiales rurales mixtas, donde le brindamos a aproximadamente 8.500 a 9.000 niños un vaso de incaparina diario, apoyando a su alimentación. Adicionalmente, trabajamos con ellos en temas de hábitos de higiene, de salud, para que tengan una buena educación nutricional y puedan tener un buen desarrollo nutricional. Luego está nuestro programa de recuperación nutricional, que actualmente se enfoca en 2 regiones del país, Occidente y Oriente. En ellos tenemos un servicio nutricional gratuito enfocado en niños, en bebés y niños menores de 10 años, así como mujeres embarazadas y madres lactantes, en donde con el apoyo de nutricionistas y la entrega de un kit de recuperación nutricional, buscamos llevar a un estado normal a aquellas personas que puedan tener una situación complicada de nutrición. Y por último, pues tenemos el programa Guatemaltecos al Rescate, que es el que ustedes están viendo hoy, han estado viendo en los medios, que es el programa para atención a emergencias. Este programa en un principio está enfocado en atender desastres naturales, a las víctimas por desastres naturales, proveyéndoles alimentación mientras están desplazados de sus hogares o no tienen acceso a alimentos. En este caso, el de la pandemia, pues no fue un desastre natural, pero como ustedes lo pudieron ver, lo que nos mencionó Víctor, es realmente una emergencia. Y basado en esa emergencia es que decidimos implementar este programa de asistencia alimentaria y crear un modelo de intervención que generara impacto. Esa era una de las premisas que nos teníamos planteadas desde un principio, porque unimos todos nuestros conocimientos, educación, temas de nutrición, atención de emergencias, para poder realmente generar un modelo que esperamos que sea un ejemplo para el futuro. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Primero, nos planteamos un objetivo. Ese objetivo era beneficiar a familias de niños con desnutrición aguda. Aquí lo empezamos. ¿Cómo lo hacíamos? Pues por medio de una caja nutritiva. Con eso, pues coadyuvaríamos a su prevención de deterioro nutricional y además la permanencia en casa. Teníamos el reto de la pandemia COVID-19 que nos obligaba a permanecer en casa. Entonces, estas familias se miraban limitadas con el acceso a alimentos que podían tener. Lo otro es generar un impacto de alguna manera. Por ello, lo que nos propusimos fue que estas personas tuvieran acceso a 45 días de alimentos por medio de 3 entregas. Las 3 entregas nos iban a permitir y nos han permitido llevar a cabo ese monitoreo, ese control y medir ese impacto que es lo que hemos hecho. Entonces, planteado nuestro objetivo, dijimos, ¿quiénes son a quienes debemos beneficiar con esto? Para ello,
nos fuimos a articular con las áreas de salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, quienes tenían ya detectados niños con desnutrición aguda. Entonces, de ahí hicimos un listado en base a los más necesitados de ellos y, por supuesto, también atendimos pacientes que ya teníamos dentro de nuestro programa de recuperación nutricional. Teniendo un objetivo, teniendo identificados los beneficiarios, dijimos, ¿qué es lo que podemos hacer con los recursos disponibles que tenemos ahorita? Y lo que pudimos decir es, podemos y tenemos la capacidad de ayudar a 1,500 familias. Y en eso nos dimos a la tarea de poderles brindar esa caja nutritiva. Entonces, ¿qué fue lo que les proveímos? Pues primero, una caja nutritiva. ¿Qué contiene esa caja nutritiva? La caja nutritiva contiene incaparina, contiene frijol, avena, protemás, cereal, y como estamos en un tema de COVID, pues obviamente también le incluimos mascarillas y jabón líquido o en algunos casos también alcohol en gel para que pudieran tener buenas prácticas y hábitos de limpieza. Esa caja que diseñamos cubre el 100% del requerimiento de proteína diario de una familia y el 50% del requerimiento de energía. No solo y adicionalmente, para poder apoyar y generar un impacto sobre el niño que estaban con desnutrición dentro de familia, generamos un kit nutricional o un kit de recuperación nutricional. Normalmente este kit de recuperacional lo tuvimos que hacer de una forma genérica para que pudiera abordar a la mayor cantidad de niños, puesto que era complejo determinar o hacer muy específico el apoyo a identificar el niño en su edad y demás. Pero generamos una fórmula que a base de incaparina, azúcar, leche y aceite vegetal, para que de esa forma el niño tuviera el 100% de su requerimiento de proteína diario mientras está intervenido por nosotros. Esto no solo lo dejamos ahí, sino que fuimos con instituciones externas, y eso nos va a comentar más adelante otro de nuestros panelistas, quienes nos avalaron, y por eso podemos decir que estamos haciendo, que el programa y la caja nutritiva y el kit nutricional está avalado por expertos de nutrición internos de nuestra institución y, por supuesto, también entidades externas que nos dan ese valor de calidad. Entonces, ¿qué podemos decir que caracteriza al plan de Fundación Castillo Córdoba en esta cuestión? Pues uno, que estamos atendiendo una de las consecuencias que ya vimos en este foro, en este webinar, que es atender a los niños que han aumentado por la desnutrición aguda. Adicionalmente, estamos proveyendo de una caja nutritiva que cumple requerimientos mínimos de energía y proteína por 15 días para una familia. Adicional, estamos generando ese impacto repitiendo entregas hasta 3 para que las familias tuvieran una capacidad de alimentarse por 45 días como mínimo. Y luego, el kit de recuperación nutricional, que es el que genera el impacto que estamos buscando y que estamos teniendo, que es que colabora a detener o mejorar la situación nutricional o la desnutrición de los niños. Todo esto conlleva una medición de impacto. Esa medición de impacto es el control y monitoreo que hemos hecho de los niños a través de atención por los nutricionistas por medio de llamadas telefónicas. Hacemos las visitas domiciliares porque el quedarse en casa implicaba que teníamos que llegar lo más cercano posible con nuestros beneficiarios y en la mayoría de los casos llegamos hasta sus casas para entregarles las cajas y empezar ese monitoreo. Adicionalmente, ustedes vieron que la caja tenía mascarillas, jabón líquido, también contiene herramientas de apoyo para garantizar un consumo adecuado de los alimentos que contenía y el consumo adecuado o la preparación adecuada de la fórmula del kit de recuperación nutricional. Esto es a través de recetarios, guías y otros elementos que le incluimos a la caja para que realmente generara ese impacto que estábamos esperando en las personas. Entonces, a la fecha, ¿qué puedo contarles que hemos logrado? Nosotros ya de los beneficiarios que ustedes pudieron ver, a los cuales les estuvimos llegando, fueron en 9 departamentos, siendo estos
Chiquimula, Zacapa, El Progreso, Alta Verapaz, Guatemala, Escuintla, Sololá, Quetzaltenango y Huehuetenango. De esos 9 departamentos asistimos a 51 municipios, lo cual representó que recorriéramos más de casi 58,000 kilómetros ya, invirtiéramos más de 8,000 horas hombre y entregáramos a este momento, yo les puedo ya decir, ahí dice 5,000, pero ya entregamos más de 5,000 cajas nutritivas y kits de recuperación nutricional. Hemos beneficiado a más de 10,000 personas y hemos entregado al final por ahí de 1,125,000 tiempos de comida. Y adicionalmente, hemos realizado más de 3,000 consultas nutricionales telefónicas, que son las que nos ayudan a generar ese impacto y que más adelante les vamos a estar contando cuál fue el resultado de las mismas. Todo eso que hemos hecho no tendría una verdadera significancia porque los números, los datos pueden decir mucho. Pero cuando nosotros encontramos casos como este, déjenme presentarles a Camenchita, una niña de Pueblo Nuevo, Zacapa, en donde nuestro técnico de campo nos dice que en cada una de las entregas nos recibe con una gran sonrisa y nos pregunta si le llevamos más cereal porque a ella le gusta mucho. Esa es nuestra energía, esa es nuestra gasolina que hace que continuemos con este esfuerzo. Ver a una niña, como lo ven ustedes ahí, sonriendo por la entrega de la caja y jugando con la caja, explorando qué viene ahí, eso realmente para nosotros es de muchísimo valor y es lo que nos motiva a seguir en Fundación Castillo Córdoba en beneficio de los niños de Guatemala. Les quiero agradecer esta oportunidad que me dan de irles presentando lo que venimos haciendo. Quiero dejarlos con un video que al final resume lo que hemos hecho y ustedes lo podrán percibir y luego entraremos a contarles los resultados que hemos hecho a más a detalle. Adelante. Ayudar al prójimo es un acto de bondad que deja huella en quien recibe y en quien da. Fundación Castillo Córdoba realiza a nivel nacional un esfuerzo nutricional solidario con Guatemaltecos al Rescate. Recorrimos más de 57,000 kilómetros, caminando por veredas, barrancos y matorrales, utilizando 8,111 horas hombre, brindando 1,000,000 de tiempos de comida a través de 5,000 cajas nutritivas, beneficiando a más de 10,000 guatemaltecos. El programa abarca las áreas más vulnerables de Guatemala. Visitamos 51 municipios de 9 departamentos, brindando asistencia nutricional y atención médica a familias en pobreza extrema con niños y niñas en riesgo de desnutrición aguda. Se realizaron las entregas de las cajas nutritivas en 2 modalidades. 1 en modalidad de visita domiciliar y 2 en modalidad de microconcentración. En cada entrega de la caja nutritiva se realizaron 3 evaluaciones a los beneficiarios. Se realizó la circunferencia media de brazo, el último peso y la última talla del carnet de vacunación y un instrumento de tamizaje nutricional, cumpliendo así con nuestro objetivo del plan: prevenir el deterioro nutricional de los niños con desnutrición aguda, brindándoles 45 días de fórmula nutricional y alimentos a las familias por medio de las 3 entregas de las cajas nutritivas. Los resultados que obtuvimos fueron: 1. Con el indicador peso para talla, el 87% de los niños frenaron su deterioro nutricional o lo mejoraron. Y con el indicador de circunferencia media de brazo para la edad, el 93% de los niños frenaron su deterioro o lo mejoraron. Esta experiencia deja grandes enseñanzas para todos los participantes. La sonrisa de los niños al ver la llegada de los voluntarios, el agradecimiento de los padres y la reflexión de todo lo que hace falta por hacer con los menos favorecidos. Quiero agradecer a la Fundación Castillo Córdoba por mis ayudas de mis niños. Es de mucha ayuda para mis hijos y para mí. Gracias. Esta pandemia cambió muchas cosas, pero lo que no cambió es nuestro deseo de ayudar. Guatemaltecos al Rescate.
queremos seguir con nuestra intención de rendirles cuentas y con el objeto de explicar con más detalle los resultados obtenidos y del modelo de intervención nutricional implementado. Quiero dejarlos con una de las personas que ha sido artífice de este esfuerzo para combatir la desnutrición aguda, la licenciada Odette Muralles, quien nos ilustrará sobre los resultados del modelo de intervención nutricional Fundación Castillo Córdoba, fase 1, junio a octubre de 2020. Odette es nutricionista clínica graduada en la Universidad Francisco Marroquín, realizó un electivo en nutrición clínica pediátrica en el Texas Children's Hospital en Houston, Texas. Cuenta con un máster europeo en nutrición y metabolismo de la Universidad de Navarra, España. Dentro de su educación continua ha recibido diversos cursos de nutrición en la Universidad de Harvard y en el Culinary Institute of America. Desde el año 2009 es consultora en nutrición para Alimentos S.A., donde participa en el diseño de programas de seguridad alimentaria y nutricional para la región de Centroamérica y contribuye al desarrollo e innovación de productos nuevos. Durante los años 2013-2014 se incorporó como profesora titular de bioquímica de los alimentos en la Escuela de Nutrición de la Universidad Francisco Marroquín. Ha participado como expositora en diversos foros y congresos, incluyendo congresos de nutrición y pediatría y foros de innovación. Los dejo con Odette. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Voy a mostrarles ahora la presentación. Pues muchas gracias por el espacio. Realmente voy a enfocarme en la metodología del proyecto, cómo fue la intervención nutricional que hicimos. Hemos visto que realmente con el aumento de la desnutrición aguda, Guatemaltecos al Rescate quería hacer un programa que fuera enfocado y que tuviera objetivos claros, pero no queríamos dar simplemente una caja con alimentos sin un propósito. De lo que hemos venido hablando en el webinar es que en Guatemala necesitamos generar más evidencia, más datos para poder medir este tipo de programas y saber si impactan o no, responder a esa gran incógnita de realmente si funcionan o no. Entonces nos preocupamos por diseñar una caja con un equipo de expertos de nutrición que cubriera el 100% del requerimiento diario de proteína y el 50% del requerimiento de energía. Estos porcentajes fueron calculados basándonos en manuales que calculan los requerimientos para situaciones de emergencia, como la emergencia que estamos viviendo actualmente. Para el tema de energía y proteína, tuvimos el aval o la certificación de la Escuela de Nutrición de la Universidad Francisco Marroquín para garantizarnos que estábamos entregando las cantidades adecuadas de energía y proteína. Y este programa, su componente más importante es el monitoreo que llevamos de todos los participantes. Entonces, en este monitoreo que nosotros llevamos, teníamos visitas domiciliares y asistencia telefónica por nutricionistas para hacer verificaciones de cómo estaban preparando los alimentos, no simplemente entregar la caja. La parte más importante, que es todo el monitoreo del impacto nutricional que se hizo cada 15 días para ver la evolución de los pacientes que estaban participando. Este listado de pacientes fue obtenido a través de los niños con desnutrición aguda de los centros de salud y de ahí obtuvimos ya los niños que están participando en el programa. La caja está diseñada para una familia de 5 personas, pero se estima que un niño de esta familia tiene desnutrición aguda y a ese niño también se le entrega el kit de recuperación nutricional. Y con respecto al material gráfico educativo, se pretendría entregar herramientas que pudieran quedarse con la familia incluso después de que termina la asistencia nutricional. Les hablaré un poco más de este tipo de herramientas. Estas herramientas pretenden generar un cambio de comportamiento y se entregaba un recetario gráfico nutritivo en donde iban todas las recetas que ellos podían preparar para 15 días con el contenido de alimentos de la caja. Y existía también un patrón de menú donde se indicaban el desayuno, el almuerzo y la cena para cada familia con los menús que debían de preparar y podían recurrir a su recetario para preparar esas recetas. Esos recetarios eran totalmente gráficos y también tenían un componente donde todas las recetas están elaboradas con alimentos que están disponibles, accesibles y recetas culturalmente pertinentes. Se presentó también una guía de preparación para la fórmula de recuperación nutricional. Esa fórmula ha sido validada en los centros de recuperación nutricional de la Fundación Castillo Córdoba y está diseñada de acuerdo a los protocolos de recuperación nutricional del Ministerio de Salud a base de incaparina. También se entregó información general para la prevención del COVID, información de higiene e inocuidad de los alimentos
Y en este recetario también se incluían cómo estas personas podían incluir ciertos alimentos para fortalecer su sistema inmune y qué alimentos consumir para tener un sistema inmune en óptimas condiciones. Y por último, el gel antibacterial y mascarillas. Cuando el equipo técnico hacía la entrega de la caja, entregaba este material educativo que venía dentro de la caja y hacía la explicación. Todo era totalmente gráfico para facilitar de que hubiese una buena preparación. Adicional, se trabajó mucho a través de vía como WhatsApp con las madres que lo tuviesen disponible para poder viralizar este tipo de material y que ellos lo pudieran tener a la mano. En la metodología, para medir el impacto de este tipo de programas, hicimos, pues en la intervención era en toda la desnutrición aguda. Tomamos diversos indicadores para poder tener distintas mediciones e ir viendo cómo variaba cada indicador y cómo teníamos impacto en cada indicador. Se midió la circunferencia media de brazo, medimos el nivel de riesgo nutricional y ese nivel de riesgo nutricional está adaptado de una herramienta de cribado nutricional desarrollada por la Universidad Rafael Andívar, que está diseñado para detectar el riesgo nutricional o la desnutrición en pacientes pediátricos a nivel comunitario. Y esta herramienta nosotros ya la habíamos validado a través de los centros de recuperación nutricional de la Fundación Castillo Córdoba. Y por último, también tomábamos el peso y la talla por medio del carnet de vacunación. Quiero aprovechar a agradecer a todas las autoridades del Ministerio de Salud, CESAN y otras instituciones que hicieron un acompañamiento de los técnicos de campo que estuvieron haciendo todas estas mediciones en las visitas domiciliares. Dentro del monitoreo, que también es muy importante, se hizo una primera consulta telefónica luego de la visita y luego ya varias llamadas de monitoreo. Y dentro de la primera consulta, esto me parece a mí que es muy importante porque aquí este monitoreo a nosotros nos permitía reenfocar y ver, por ejemplo, ¿verdad? La preparación de la fórmula nutricional, que era de lo más importante, ver cómo la estaban preparando, si no la estaban preparando bien, reenfocarles. Muchas mamás, por ejemplo, perdían la hoja o no entendían, entonces esto nos permitía a nosotros volver a validar el contenido que se había entregado y asegurarnos que se estaba preparando bien. Se tenía todo un protocolo para apoyarles al consumo de proteína de alto valor biológico. Teníamos apoyo de traductores para idiomas mayas, que esto era muy importante, y teníamos también retroalimentación a través de WhatsApp. Teníamos madres que nos enviaban videos de sus hijos comiendo o de los platos de comida, y esto fue sumamente valioso para llevar el monitoreo. Y en cuanto al monitoreo de mediciones que nosotros llevábamos, al detectar que un niño no había alguna mejoría en cuanto a su CMB o algún indicador, nos permitía en esas consultas de monitoreo telefónico poder hacer esas detecciones y poder decir, mire, cómo ha sido su apego al tratamiento, cómo ha sido la tolerancia a la fórmula, si el niño es enfermado, recurrencias de enfermedades. Se evaluaba los tiempos de comida realizados y también pues, era un componente muy importante la colaboración de la madre. Definitivamente, en aquellos casos de niños donde la madre se involucró y se motivó, tenemos muchísimos mejores resultados que en aquellos que no. Sin embargo, dentro de los resultados, como pudimos observar en el video, son resultados muy positivos. Creo que para este tipo de programas es muy importante el impacto porque son programas que surgen en la crisis de este tipo de entrega de asistencia de alimentos, pero realmente en nuestro país no hay programas que midan el impacto que pueden tener. En nuestro caso, el 93% de los niños detuvieron su deterioro nutricional o mejoraron el estado nutricional a través del indicador de circunferencia media de brazo. Y el 87% de los niños intervenidos frenaron su deterioro o mejoraron su estado nutricional a través del indicador peso para la talla, utilizando puntaje Z. Esto a nosotros, estos resultados realmente son importantes porque nos permiten reenfocar este tipo de intervenciones. Debido a estos resultados, nosotros tomamos la decisión de ir a una segunda fase. En esta segunda fase hemos preparado muchísimo material didáctico, donde tenemos videos ya de cómo preparar la fórmula. Hemos diseñado videos que vamos a distribuir a través de todos los beneficiarios, pero sobre todo a las madres, donde hay signos clínicos de la desnutrición y cómo ellos pueden detectarlo, pero explicándolos de manera muy sencilla y muy gráfica para que ellas recurran a tener atención a su centro o puesto de salud más cercano. Ha sido un trabajo bien importante que ha hecho la fundación, que han hecho las nutricionistas, que han hecho los técnicos de campo para poder llevar un monitoreo de datos. El 100% de los niños con el que nosotros contábamos con teléfono fueron pues monitoreados telefónicamente y el 100% de los niños que recibieron la caja también fueron medidos cuando
excepto en algunas condiciones que no se podía, pero el 100% de los niños estuvo dentro del monitoreo y creo que el tamaño de la muestra que nosotros tenemos en este programa, que es el 100%, es también un diferenciador muy importante. Muchas gracias. No sé si tienen alguna duda, con mucho gusto puedo resolverla a través del chat o podemos resolverla más adelante. Muchas gracias, Odette, por formar parte del diseño y ejecución de este maravilloso plan. En verdad, pueden ustedes ver los resultados que hemos obtenido al habernos fijado esa meta, ese objetivo de generar un verdadero impacto en la desnutrición aguda en Guatemala, en especial por el deterioro que se tuvo a raíz de la pandemia COVID-19. Bueno, es el momento de entrar a escuchar las preguntas para nuestros panelistas. Agradecemos a quienes ya nos han hecho llegar. Tenemos un espacio de 15 minutos y con mucho gusto a quienes no podamos contestarles, lo haremos posteriormente vía correo electrónico o algún medio. Igual pueden contactarnos a través de nuestra página web fundacioncastillocórdoba.org para cualquier inquietud que puedan tener o algo que se haya quedado no claro y que no hayamos tenido la oportunidad de contestar. Vamos a iniciar con las preguntas. Déjenme aquí ir buscando la primera que llegó. Y esta va dirigida para Odette. Teniendo en cuenta que muchos niños en edad escolar, muchas de las veces van a la escuela, son mandados por los padres porque ahí con el programa de alimentación escolar del Mineduc es el único plato de comida que pueden tener, ¿aumenta el riesgo nutricional? La realidad es que, gracias Andrés, con este tipo de programas de alimentación y niños pues que ya no están en menores de 5 años, sí aumenta el riesgo nutricional. Fue algo que nosotros estuvimos evaluando en este programa de atención. Y es por ello que es tan importante no abandonar y no dejar por un lado los programas de alimentación escolar. En la experiencia que nosotros tenemos a través de los programas de alimentación de la Fundación, hemos visto que en los programas de alimentación sí, muchas veces es la única ración que reciben y por lo mismo es una población que no debemos desatender y debe de haber un mayor enfoque también en los programas de alimentación escolar por la incidencia de anemia y otro tipo de problemas que nosotros hemos encontrado en las líneas basales que hemos tomado y en los programas que hemos diseñado. Gracias. Muchas gracias, Odette. Esta segunda pregunta creo que pueden intervenir tanto Ricardo como Víctor. Le dejaría a Ricardo la primera intervención y es una pregunta muy, muy simple. ¿Los costos presentados se refieren a la desnutrición crónica? Sí, no, en el caso de los costos que presentamos en la parte del análisis final, era la desnutrición global, tanto crónica como aguda, ambas, o sea, los costos globales de la desnutrición eran los que se detallaban ahí. Ricardo, te oímos entrecortado al principio. ¿Podrías repetir, por favor? Con gusto, solo confirmando si ya me escuchan bien. Es correcto, estamos bien. Ok, excelente. No, pues comentaba que el estudio presentado mencionaba los costos tanto para una desnutrición aguda como crónica, pues, juntados entre una desnutrición global, le llamaban en el estudio, y eran los costos que se involucraban ahí. Víctor, algo que puedas apoyarnos en este tema sobre los costos presentados referidos a la desnutrición crónica. Yo creo que sí, quiero solo mencionar porque los costos no solo son en función de lo que se gasta en atender a los niños, que en este caso fue lo que presentó el expositor, el economista. Hay que considerar los costos de oportunidad perdida, ¿verdad? Esos son los más valiosos, los más caros para el país, lo que se deja de ganar cuando un niño tiene un déficit cerebral, cognitivo, que no logró concluir la escuela primaria, ni ser alguien productivo para el país. Esto es un tema también pendiente para el país. Hay datos que se han publicado sobre el tema, pero creo que una de las cuestiones clave de estos programas, como lo mencionaba en la reflexión final,
es que tenemos que revisitarlos, tenemos que innovarlos, tenemos que darles otro matiz, porque venimos haciendo una secuencia tradicional donde hemos desperdiciado no solo información, sino también oportunidades de cambio. Entonces, lo conecto a esto porque realmente el costo de oportunidad perdida es muy, muy alto. Cambio. Muchas gracias, Víctor. Y esta siguiente pregunta también va para ti. Y dice así, entiendo que el marasmo se clasifica como desnutrición aguda severa y se diagnostica con signos clínicos, ya que con indicadores puede salir normal. Según comentó el licenciado, el marasmo es desnutrición crónica, pero también dijo que no se afecta el crecimiento lineal. Cuando es desnutrición crónica, si se ve afectado el crecimiento lineal, entonces la pregunta ¿es el marasmo desnutrición aguda o crónica? No, yo creo que se interpretó o no expliqué bien. El proceso en que se forma el marasmo es más crónico que el kwashiorkor, ¿sí? Pero aún no se ha detenido el crecimiento, sino que se han consumido las reservas corporales de músculo y de grasa, y por eso los niños se ven tan lánguidos, tan desgastados. Cuando ese proceso, después de ese punto, continúa, entonces ya hay un déficit del crecimiento, ¿ya? Entonces, para dejar claro, primero se agudiza y luego se vuelve crónico. En el proceso de agudizamiento, si son pocas, de 1 a 2 semanas, es kwashiorkor, porque se dematiza, ¿verdad? Cuando es más prolongado, pero aún no se ha afectado el crecimiento, es marasmo. Entonces, lo que hablaba también es que los niños crónicos se agudizaban, se podían volver kwashiorkor o también se podían volver marasmáticos, ¿verdad? Que es lo que vemos en África, lo que estamos viendo en regiones de acá de Reu, en el país, donde estamos viendo esqueletos, como que estuviéramos en un ambiente africano, señores. Esto es porque hay una crisis alimentaria. El hambre en Guatemala es estacional, como casi se ha aceptado, pero cuando vienen factores externos como el COVID, o si ETA nos hubiera golpeado como golpeó a Nicaragua, esto se hubiera convertido realmente en un desastre, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que tenemos que tener bien clara respecto a la desnutrición, cómo se puede convertir en desnutrición crónica. Gracias, Víctor. Pues esta también siguen las preguntas para Víctor. Tomando en cuenta la cantidad de familias que están recibiendo el bono familia, ¿considera que la reducción del mismo tendrá un impacto directa o indirectamente en el aumento de casos de desnutrición? Perdón, se perdió un poco el audio en un momentito. ¿Podrías repetir la pregunta? Con gusto, Víctor. Tomando en cuenta la cantidad de familias que están recibiendo el bono familia, ¿considera que la reducción del mismo tendrá un impacto directa o indirectamente en el aumento de casos de desnutrición? Bueno, yo creo que eso va a depender de varios factores. Me recuerdo que hace 2 gobiernos se hizo un monitoreo porque era muy dado ese gobierno del señor Colón a los programas de protección social, y se hizo un monitoreo y la gente estaba gastando la plata en tarjetas telefónicas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el uso de esos recursos no garantiza que vayan a ser utilizados para alimentos. No quiero decir que este sea el caso en este momento, porque cambiamos de contexto a una urgencia, ¿verdad? Muy específica. Pero entonces, yo creería que si no hay un monitoreo y se está dando solo por fines populistas y dar sin nada más de respaldo, no podemos decir si va a impactar negativa o positivamente. Lo que sí sé es que entra plata al hogar, y que si esa plata es manejada por la mujer, yo creo mucho en el poder administrativo de la mujer. Un quetzal en manos de un hombre es un quetzal, pero en manos de una mujer son 100 centavos, ¿verdad? Si el hombre es el que recibe o va a gastarse ese dinero, entonces lo más seguro es que no va a destinarse al hogar. Pero si la mujer es lo que lo administra, y ahí es donde tenemos que trabajar también, en el empoderamiento. Ese bono no debería ser familia, es un bono mujer, como cuidadora, guardiana del hogar. Así es. Gracias, Víctor. Esta pregunta es para Odette y dice, cuando se dice que la caja que cubre los requerimientos de una familia, ¿de cuántos integrantes es la misma?
Estamos hablando de una familia de 5 integrantes y 3 niños y pues el papá y la mamá. La idea de hacer la caja nutritiva para toda la familia es porque toda la familia está en riesgo nutricional y hemos visto que cuando hay programas dirigidos solo a atender al niño que tiene desnutrición aguda, realmente los alimentos no se destinan para ese niño por muchas prácticas culturales que hay. Entonces utilizan los alimentos para darlo a los hermanitos más grandes o al papá, por ejemplo. Entonces pretendíamos que los alimentos que diéramos sí abarcaran a toda la familia y el kit de recuperación nutricional sí se destinara para el niño para el cual el programa tenía el objetivo. Gracias. Gracias, Odette. Y pues, como yo soy el que está moderando las preguntas, todas las que sean relacionadas al plan, se las voy a lanzar a Odette. Así que seguimos con ella. Dice, tengo una duda. ¿Cuánto es el aporte de proteína que se calculó en las canastas? Sé que dijeron que se cubrió el 100% de este aporte, pero si pudiéramos saber cuántos gramos se les brindó en la caja de apoyo. Pues la cantidad está basada en el manual Esfera, que es un manual desarrollado para situaciones de emergencia, y la realidad es que se destinó el kit, digamos, de recuperación nutricional, se calculó para el niño con desnutrición aguda y el resto se hizo un promedio para toda la familia. Nosotros con gusto, si ustedes nos mandan su correo, podemos enviarles todo el valor nutricional en cuanto a macronutrientes y nutrientes que incluía la caja en conjunto con la validación que nosotros hicimos con nuestros nutricionistas expertos y también de fuera, para que ustedes puedan tener ese contenido y conocer a profundidad el contenido de la caja, con muchísimo gusto, y su valor nutricional. Gracias, Odette. La siguiente pregunta nos dice, no me quedó claro el total de familias y personas que fueron abordadas con el programa. No se la voy a pasar, Odette, esta la voy a tomar yo. El total de familias que hemos abordado hasta este momento son 1,500 familias en 3 entregas de cajas que contienen 15 días de alimentos para una familia de 5, para un total de 45 días de alimentación. Reitero, 1,500 familias beneficiadas directamente. Perdón, esta viene hasta con nombre. Licenciada Odette, ¿cuál es el valor energético de los menús diarios de la Fundación? ¿El recetario tiene pertinencia cultural? Pues realmente el recetario sí tiene mucha pertinencia cultural. Fue basado en recetas que eran localmente pertinentes y muy importante. Son recetas muy tradicionales de las comunidades que la gente está acostumbrada a preparar, pero que incorporaban, por ejemplo, ¿verdad?, el Protemás, que es un producto que tiene un alto valor proteico para que ellos pudieran incorporar. ¿Cuál es la idea con estos recetarios? En que en un futuro, cuando la asistencia termina, la asistencia de la fundación, ellos se quedan con este recetario, que de paso era un material muy bonito, era tipo calendario, ellos podían colocarlo, las señoras podían colocarlo en su cocina, es que ellos continúen haciendo este tipo de recetas y que en el momento en que vean que su niño está deteriorando su estado nutricional, ellos ya tienen la facilidad de preparar la fórmula de recuperación nutricional, que también está basada de acuerdo al protocolo del Ministerio de Salud, pero con productos que ellos pueden encontrar accesibles y disponibles en cualquier comunidad, como encaparina, aceite, azúcar y leche en polvo en algunos casos. Eso por una parte. Y creo que esa era la pregunta. Gracias. ¿Pertinencia cultural? Sí, a eso me refería con pertinencia cultural, que son pues menús que son culturalmente aceptados en las comunidades. Ok, gracias, Odette. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿qué planes tiene a futuro como Fundación Castillo Córdoba? ¿Piensan extenderse a otros municipios? Como lo mencionó Odette en su presentación, estamos entrando en una fase 2. El área de cobertura que estamos teniendo, si alguno de ustedes ha conocido la información que hemos soltado a través de redes sociales y el comunicado que hicimos al iniciar la fase 1, estamos en departamentos donde nosotros ya contamos con capacidades para poder hacer esas entregas y que el programa realmente tenga el impacto y la atención que estamos teniendo. Sí, en esta fase 2 estamos creciendo algunos municipios, como el caso de Guatemala, en Huehuetenango, estamos creciendo hacia otros municipios. Hemos ido identificando, aquí es conforme el departamento nos vaya moviendo los casos que se puedan identificar, sí lo vamos a hacer.
y seguimos con la intención de ayudar en cierta forma a los que se quedaron, que tenían tal vez desnutrición aguda severa o que en la moderada que tenían estaban casi llegando a la severa. Los continuamos dentro del programa y iniciamos una segunda fase y de eso tenemos para contarles más adelante. Siguiendo con las preguntas, creo que esta pregunta ya fue contestada. ¿Cuánto es el aporte de proteína que se calculó de las canastas? Sí, ya, ¿verdad, Odette? Sí, correcto. Entonces vamos a buscar otra más. Vamos a ver. Estos son saludos para Víctor. Tenemos por acá. Dice, ¿cuál es el costo de la caja y por cuánto tiempo deberíamos darla para poder sacar por completo a una familia de la desnutrición? El costo de la caja, pues la verdad es que en este momento voy a hacer, podríamos decir que no es tan relevante para ese tema, pero la segunda parte de la pregunta creo que es muy importante. Esta pues se la voy a dejar la iba a contestar yo, se la voy a dejar a Odette porque ella es la experta en el tema. Pues realmente recuperar a un niño con desnutrición aguda no es una tarea fácil, tiene un costo alto. Dentro de la población que nosotros intervenimos de manera ambulatoria a través de estas cajas, sí identificamos casos que necesitan asistir a un centro de recuperación nutricional para tener una recuperación en un menor tiempo, porque de manera ambulatoria es muy difícil, son casos que ya son muy, muy severos. Otros casos que, como Víctor nos mencionó, que la desnutrición aguda es secundaria a otros padecimientos que deben de corregirse, ¿verdad? Por otra parte, nosotros, eso es lo importante de tener datos, porque ahora con estos datos de la primera fase, nosotros podemos evaluar en 45 días cuál fue el impacto, qué tanto se mejoró el estado nutricional, que son los resultados que tenemos. Y ahorita que vamos a migrar a la segunda fase, vamos a hacer un experimento bien interesante, que es, vamos a continuar con algunos niños de la fase 1 a la fase 2, que es la que nos vamos a aventurar ahorita con la fundación, y vamos a medir la diferencia del impacto en aquellos niños que estuvieron intervenidos durante solo 45 días versus los niños que pues obviamente tienen un estado nutricional similar, por ejemplo, moderado con moderado, severo con severo, pero ver cuál es la evolución y el impacto del tiempo de intervención. Entonces, esta segunda fase de análisis de datos creo que nos va a arrojar datos muy interesantes con respecto a cuánto deben de durar este tipo de intervenciones, que son datos que en nuestro país aún no tenemos. Y en un país donde este tipo de programas de entregar cajas de asistencia son programas tan populares en tiempos de emergencia. Gracias. Gracias, Odette. Y quiero aprovechar para agradecer a nuestros tres panelistas por la valiosa información que nos han brindado el día de hoy. Y ahora queremos pasar a una cuestión, a contarles un poquito más del esfuerzo que estamos haciendo para continuar con este plan. Por lo tanto, ya que ustedes están siendo conocedores del trabajo que venimos haciendo desde Fundación Castillo Córdoba, y las consecuencias económicas y nutricionales que la pandemia COVID-19 ha dejado ya en Guatemala, queremos hacerles una invitación para que se unan a este esfuerzo que estamos realizando, ya que hay mucho por hacer. Quiero dejarlos con este corto video sobre una de las formas que nos pueden apoyar. Reducir la desnutrición aguda en Guatemala requiere de mucha ayuda. Por eso te invitamos a ser parte de nuestros esfuerzos de una forma fácil y rápida. Ingresa a fundacioncastillocórdoba.org y busca la sección Donaciones. Verás un botón que te llevará a laserveonline.com. Allí encontrarás la sección Donación. Puedes elegir el aporte que quieres hacer llegar a niños con desnutrición aguda y sus familias. Después de agregarlos al carrito de compras, finaliza tu donación ingresando tus datos personales y los datos de tu tarjeta de débito o crédito en nuestra plataforma segura y listo. Gracias por unirte a nuestros esfuerzos para reducir la desnutrición aguda en Guatemala. Fundación Castillo Córdoba, servir para transformar vidas.
Ok, gracias a todos por haber participado en este webinar. Hay muchas preguntas que se quedaron sin resolver. Vamos a tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo por recolectarlas y poderles dar una respuesta directa a cada uno de ustedes. Igual pueden contactarnos a través de nuestra página web y con mucho gusto podemos darle respuesta a cualquier inquietud que tengan tener. Entonces, queremos empezar ya con el cierre de nuestro webinar y si consideran que estamos haciendo un esfuerzo importante por combatir la desnutrición aguda, una familia a la vez, les lanzo la invitación para que nos apoyen y compartan todo lo que aprendieron en esta mañana con sus familiares, amigos y colegas. Nosotros estaremos lanzando información sobre el webinar en redes sociales, así que visiten nuestra página web fundacioncastillocórdoba.org para conocer más sobre nuestro trabajo. Ya finalizando, les damos el mayor de los agradecimientos por haber participado en este evento. Esperamos que haya sido satisfactorio y que los temas hayan sido enriquecedores. Asimismo, agradezco la participación de nuestros panelistas. Espero que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad. Muchas gracias, buenos días y éxitos.